Hola, Leonel, ¿cómo estás? Ramón, hola, bienvenidos. Qué bueno que se estén conectando. Gilbert, ¿cómo estás? Bueno, como ya se ha hecho de costumbre, ahorita estamos haciendo un live un poquito atravesado la hora. Yo sé que la mayoría debe estar ahorita trabajando, pero les recomiendo ponerse los audífonos y ya para poder ver esta charla o esta conversa que va a estar como bien interesante. Les comentaba la semana pasada cuando me conecté la primera vez a hacer este live y me animé. Les comentaba que esta es una iniciativa que estoy haciendo dentro de todo este tema, no tanto por moda, coronavirus, bla, 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 sino porque las cosas han cambiado muchísimo desde el punto de vista creativo para la marca y bueno, ando buscando como distintas opiniones o distintas perspectivas acerca del proceso creativo y en la etapa que estamos, vamos a decir, sociocultural en este momento. Entonces estoy conectando con muchísima gente dentro de ese proceso de búsqueda y de investigación y es como desempolvar en este momento como el tema de los amigos. Y el día de hoy invité a una persona que está desde Alemania, por eso el horario a la 1:30, allá es de noche, que se llama Tomás Mena, que es un arquitecto como súper, súper amigo de la casa y con el que quería compartir porque él está haciendo un proceso bastante interesante en términos de innovación. La semana pasada hablábamos de la creatividad, hoy hablamos de la innovación como un motor para la creatividad y el progreso, porque ha sido una de las inquietudes que ha surgido en este proceso de investigación de hacia dónde va a ir el estudio, hacia dónde va Belisa Pulido en este momento. Y bueno, qué mejor que apoyarnos de gente que está trabajando en ramas o que tienen un poquito de más de expertise para hablar de esto. Voy a mandarle la invitación. A ver, me escuchan todos, ¿cierto? Voy a tratar de mandarle la invitación. A ver si de pronto me escucha mejor. Sí, ahora sí. Ahora sí me Tomás, escucha. sí, te escucho ¿Cómo estás? perfecto. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Listo, voy a bajarle un poquito aquí el volumen para que no me haga eco, eco, eco. Tomás, quiero que compartas con todos. Bueno, ahorita hay conectadas 6 personas. Ahí está Alfonso. Alfonso está saludando. Alfonso se conectó. Alfonso Santa Molina. Paulini, vale. Sí. Santa Molina se conectó. Cecilia Hunt está conectada. Santa Molina es una diseñadora. De hecho, salió ahorita en la revista Architectural Digest hace poquito, como una de las diseñadoras industriales con su estudio que se llama Aires. Los presento. Tomás, cuéntanos sobre tu trabajo. Tú eres arquitecto de la Universidad Central. Ahorita estás en Alemania. Háblanos de ti. Bueno, sí, yo soy arquitecto. Bueno, tú y yo nos conocimos, Sí, entre otras cosas, por ahí, sí, además trabajando. de trabajando bueno, a través de la música también. Es correcto. Y siempre he hecho muchas cosas. Pero bueno, hace unos 4 años. Bueno, yo y mi familia, y mi esposo y mis hijos nos mudamos a Alemania y mi idea era hacer una maestría en un campo que yo desde hace tiempo empecé a descubrir, hace como 10 años, que es el campo de Computational Design Ujú, y Digital Fabrication. ujú. Y bueno, entonces decidimos venirnos a Alemania y yo hice una maestría aquí en Detmold, en Nordrhein-Westfalia, en Ujú. una escuela que se llama Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Ok, Y yo, es una escuela técnica ok, que está dentro de Ostwestfalen-Lippe, que es como Westfalia del oeste, ¿no? En Lippe, que es esta región. Y bueno, yo hice esta maestría de Computational Design Digital Fabrication en esta escuela técnica, y esa es una particularidad que tiene Alemania,
que en Alemania las escuelas técnicas hay muchísimas y están repartidas por todo el territorio alemán Ok, ok. y, y están muy, muy entrelazadas con con la industria, ¿no? Sí, Y entiendo. cualquier cantidad de procesos de innovación y bueno, hay toda una red muy grande que además dentro de la propia universidad se maneja una red para impulsar startups y emprendimientos en los cuales son los proyectos destacados que se van haciendo en la universidad cuentan con este acelerador que se llama el Cube. Y Ujú. ese Cube, entonces, busca conectarte con toda la red de la región para encontrar financistas, para encontrar programas que te financien tu proyecto y también vincularte con otros emprendimientos. Y yo tuve esa oportunidad de conocer ese Innovation Cube, digamos, Ujú. porque nosotros dentro de la maestría, junto con otro amigo, principalmente, que se llama Tomás Fieira, él es de Brasil, Ujú. se propuso en el primer semestre hacer un proyecto para una casa autoensamblable que fuese paramétrica y que fuese adaptable que resolviera un problema. Básicamente, en ese momento estaba toda la crisis de refugiados de Siria que había un gran influjo de emigrantes de Siria, ¿no? A raíz de la guerra, por el tema por todo este tema humanitario. Sí. Entonces, se necesitaba un poco, o surgió como la inquietud de generar una solución para ese problema, porque, bueno, había una crítica fuerte en cuanto, y todavía existe, ¿no? La situación de los campos De de refugiados. refugiados a nivel mundial y todo el fenómeno que eso representa, porque terminan convirtiéndose en unas grandes ciudades y terminan como asentándose, ¿no? Sí, 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 lo que Entonces, es, lo que en urbanismo, como cualquier proceso natural de cómo se consolidan las ciudades, pero que finalmente la gente cree que es un proceso aislado y que no me afecta como país, pero al final todos nos vemos afectados por esos procesos de movilización. O sea, lo tenemos en Latinoamérica, en este momento con Venezuela, Colombia, o sea, en su momento se subestimaba muchísimo las consecuencias de un proceso de movilización importante que se estaba haciendo en Venezuela, en este momento para Colombia y para las políticas públicas en Colombia, es algo sabes, como realmente importa y afecta. sí, esos son procesos de muchísimo, digamos, que, 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 que posan mucho estrés sobre los estados, ¿no? Y Sí, en Alemania, en Alemania hay una gran controversia por todo ese proceso. Entonces, a nosotros en esos momentos nos tocó, bueno, desarrollar ese proyecto. Y a raíz de eso desarrollamos el ClipHub, que es este sistema que tú posteaste en ujú, el flyer de esta conversación, sí, que es un sistema que es paramétrico, que la idea es que cualquier persona pueda desarrollar su propia vivienda y entonces él pueda obtener y tomar control sobre el proceso de construcción de una vivienda a sí. través del acceso a máquinas de corte numérico y también de los archivos para hacerlo y todo el sistema de esta casa. La idea es que tú puedas armarla sin ningún tipo de herramienta, ¿no? De Y hecho, que personas que no... eso es lo que te iba a preguntar. Ahí Ujú. iba mi pregunta. A nivel gobierno, es decir, ¿cómo sería el proceso de la fabricación de estas casas? La casa, vamos a suponer, el municipio X adquiere, digamos, el programa, por decirlo, con una persona que está capacitada en el diseño paramétrico. Estoy dando, o sea, me disculpa si de pronto estoy mal, pero justamente es para que tú me corrijas. Entonces, esta persona que está encargada o que sabe manejar el programa, al municipio le venden el programa, está encargada de suplir unas necesidades de una región o de un sector de la región. Y entonces ahí es donde se involucra la población y toma las decisiones de cuáles son sus necesidades y con base a eso el desarrollador
vamos a decir, ejecuta? ¿Es así o hay otras No, formas? de hecho, ajá, de hecho justo es eso uno de los puntos de pivote, ¿no? Del Ajá, proyecto, ¿no? Que ok, nosotros estamos básicamente alineándonos no voy a hacer un eje opuesto, pero es un eje que se distancia un poco de lo que son las estructuras tradicionales gubernamentales. de organización social. Ok, Y entonces nosotros, todo este movimiento, o digamos, este tema, ¿no? El contexto de Computational Design, sí, está muy vinculado engloba muchísimos subcampos, ¿no? Y también tiene muchas vertientes y ujú, se conecta de una manera muy extensa con muchos otros temas. Pero lo más importante para mí de este campo y vincularlo con el tema de la innovación, que es sí, algo que tú propones sí, en esta conversación, es la idea de un universo que sea abierto en términos del conocimiento y los recursos y las herramientas. sí, Entonces nosotros, basándonos en o situándonos, ¿no? Adentrándonos en este universo open source, la ujú, idea era que cualquier persona, nosotros poníamos una web en una página web con un configurador, y este proyecto todavía está buscando desarrollar esto, y que cualquier persona en esa plataforma pudiera diseñar su propia casa. Y sí. entonces el sistema te permitía, en cierta manera, también pensando, nos tomó y nos llevó un poco, nos forzó todo este proyecto y involucrarnos en esta red, en plantearnos un modelo de negocio que pudiera asumir, digamos, los riesgos de un universo open source y también los Ajá. riesgos, digamos, de lo que puede significar un sistema cerrado para personas que nada más uno maneja. Entonces nosotros proponíamos que este sistema te permitía al usuario tomar control del proceso y el medio de producción de su propia vivienda, O hasta en sea ciertos que, niveles. pero ustedes proponían dar una capacitación para, o sea, que ese mismo conocimiento permitiese que cualquier persona manejara o solamente técnicos del desarrollo, vamos a decir, en No, digitales. no, la idea es que cualquier persona lo pudiese hacer. Ok, Desde la persona que no sepa nada de computadora, simplemente entra a una web y configura algo como puede ser un videojuego o algo con unos ok, sliders o ok. drag and drop, o sea, moviendo un volumen. Y entonces, mira, ahí está tu casa, el sistema te guía como por etapas para que tú Ujú. vayas configurando cuál es el metro cuadrado, qué cubierta quieres, y Ujú. bueno, ahí empiezan a involucrarse muchísimos layers de información y de complejidad de un proyecto. Sí, es como una Eh, democratización de la información, por decirlo. sí, este proyecto tiene digamos, muchísimos referentes, Ok. que está WikiHouse, por ejemplo, Ajá. que es un proyecto que es piloto en esto. También la misma idea del wiki, ¿no? De esta cosa de que esto se va ensamblando de muchas partes, de muchas personas. Sí, de Hay hecho otros proyectos. lo que me pareció súper interesante es cómo puede ser de flexible, ¿sabes? Como que te dan las herramientas y cómo es de adaptable, porque eso también implica un tema financiero, ¿sabes? Como tiene una implicación desde el punto de vista financiero que es positiva, ¿no? El hecho de poder Claro, estandarizar, pero al mismo tiempo no, porque al final la manera de habitar es completamente diferente dependiendo del individuo, ¿no? bueno, de hecho, uno de los grandes problemas de los challenges o de los Sí. retos más difíciles de un proyecto como este, sobre todo en vivienda, es que el programa de una vivienda es el programa más complicado, más difícil Mm, de resolver, porque no hay ninguna vivienda estándar en cómo se habita. es Ok, correcto. existen en los espacios estandarizados, lo que sea, pero la gente habita cada cosa Sí, distinto, sí, tiene aspiraciones distintas en su cómo vive, ¿no? sí. Entonces la idea es que de este sistema es que fuera lo suficientemente flexible dentro de un universo de reglas, obviamente, para Ujú, que las personas pudieran en cierta manera satisfacer lo que ellos querían,
obviamente, una vez que tú vas tomando control de este proceso construcción de tu propia casa con estas herramientas, Ujú. y dependiendo de hasta dónde quieres llegar, ¿no? Hasta dónde puedes involucrarte o quieres involucrarte, entonces los costos van variando. Entonces, por ejemplo, Ok. si yo soy una persona que tengo la capacidad de utilizar estos programas y puedo bajarme los archivos y puedo reconfigurar la casa por mis propios medios, y yo voy y consigo una persona que corte y yo puedo, una persona como yo, que soy un arquitecto y que Ujú. tenga capacidad de manejar un proyecto, yo puedo básicamente construir una casa muy rápido nosotros hicimos un prototipo que está en la página esa, que se Ujú. construyó en 3 días, muy, 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 muy lentamente, y lo desarmamos porque también la idea es que fuera desarmable en Ujú. 45 minutos, y era una cosa grandísima que tenía más de Ah, 600 piezas, y wow. lo ensamblamos en grupo, porque también la idea era que como tú traías a personas que no hablaban el mismo idioma, Es porque correcto. normalmente en los campos de refugiados hay personas que vienen de otras partes del mundo, y cómo haces para que ellos se congreguen en una tarea que sea una tarea constructiva, que estén Ujú. resolviendo un problema a ellos, y además que el sistema sea lo suficientemente flexible que se autoexplique de una manera para que cualquier persona lo pueda ensamblar. Entonces, ese eran como, digamos, ese contexto, todas esas limitantes, nos situó, digamos, en un momento o un proyecto con muchísimas dificultades, y además aprendiendo unas nuevas herramientas, ¿no? Estas Ujú. herramientas computacionales, digamos, Sí. empezaban, nos abrieron muchísimas oportunidades y posibilidades, porque justo aquí es donde hay como un gran, gran avance, o digamos una revolución real, en el mejor sentido de la palabra, Sí. de lo que significa la innovación en el momento Innovación, sí. que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Esto, de eso eh, ahorita te voy a plantear algunas preguntas con respecto a eso, porque cuando conversamos la primera vez, habían varias inquietudes que surgían en mi cerebro, entre ellas que me parece súper clave y ya después lo entendí, y era el hecho de que si no se, este tipo de información no se, digamos, comparte de manera global, por decirlo de alguna forma, compañías privadas al final monopolizan esa información y le sacan un proyecto, sí, como una rentabilidad, y buscan monopolizar el asunto, y ya no va a ser algo con el beneficio o la esencia que surgió el proyecto, ¿no? Que es responder a una necesidad social, ¿no? cierto. La primera cosa. Entonces, La segunda, que me costaba un poco enlazar, era cuando habíamos conversado cómo el tema tecnológico se convierte en una oportunidad, considerando que en este momento o en esta etapa, por las circunstancias, de hecho lo conversamos con Cristóbal, el arquitecto Cristóbal, la semana pasada, donde se busca regionalizar algunos procesos, o sea, justamente la globalización, y no sé si la globalización, pero el modelo económico en el que hemos manejado hasta ahora capitalista, ojo, es un tema delicado, pero bueno, ha hecho que justamente, básicamente, o sea, ahorita estamos en un proceso donde más bien estamos buscando hacia adentro, ¿no? Y entonces, bajo este sistema, evitando el tema, el modelo económico que nos trajo a esto, a todo este proceso, a mí me costaba un poco encadenar ese tema globalizado con un proceso de regionalización que también lo conversamos con Cristóbal, en beneficio de gente, digamos, por sector o más pequeño, en una escala más pequeña, que al final estamos bueno, en red, pues, pero nos beneficiamos todos. yo creo yo estoy bien, yo estoy convencido, digamos, yo creo y abogo Uh -huh. por la visión de un mundo conectado. Ok. Sí, pero también, obviamente, estamos viviendo, sobre todo en este momento de cuarentena y los Sí, virus y todo este tema, sí. estamos viendo cómo hay como estructuras económicas, sociales, políticas que están completamente, digamos,
desfasadas, están Ujú, obsoletas ujú. con respecto a la forma de cómo nos comunicamos, a la forma de cómo la tecnología casi que se reproduce. Sí, es como una especie de efecto celular o biviral, ¿no? Todo este tema de la viralidad que está bien vigente, Ujú, eh, digamos que está desbordando todos los envases ujú. tradicionales de lo que nosotros conocemos como los modelos económicos, los modelos sociales Sí, y los modelos políticos. Y eso genera, obviamente, todos estos desajustes. sí, Y yo creo que sí, hay un gran desajuste porque la centralización de los medios de producción y todo este tema, que yo no soy un marxista ni mucho sí, menos, uno aclara, pero, yo sé. sí, sí, bueno, aunque simplemente es una crítica, ¿no? Sí, 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 Pero todo este tema de la centralización de los medios, etcétera, sí, está claro y es más que evidente que así, que es obsoleto. sí, Y sobre todo cuando, bueno, ahorita que hay que ir para China a comprarse las mascaritas, porque entonces sí. no hay mascaritas en ningún lado. Entonces el tipo en la mitad del trayecto se roba las mascarillas del otro. Y Sí, 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 entonces sí. existe algo que nosotros vivimos también de manera más local en Venezuela, ¿no? Con Ujú. la hipertrofia de un Estado Sí, hipercentralizado, casi que teocrático, ¿no? ujú. Eh, Obviamente yo abogo por la destrucción de ese modelo, Sí, porque no no, bueno, obviamente por lo que prueba, por lo que nos ha hecho a nosotros como venezolanos, pero además lo que le está haciendo al mundo y lo que produce. Entonces, en un mundo en donde tenemos una conexión global, en donde esta información que está fluyendo de manera continua, ujú. esa información que puede ser como, viste, como una masa también de una resolución, una altísima resolución, Es correcto. que Ujú, puede ser, además que la estamos viendo en tiempo real, que es otra cosa. Entonces, eso puede ser discretizado a tiempo real, ujú. de una resolución de altísima resolución para enfocarse en sitios muy específicos, haciendo cosas muy específicas. Sí, Entonces, es un sistema que, que obviamente nos ha desbordado por eso, ¿no? Porque no lo podemos atrapar en la gran masa ni tampoco en la gran micro resolución en donde funciona. Por eso ujú. cualquier mecanismo que trate de controlarlo de manera como obsesiva, como estos regímenes autocráticos, termina fracasando por esto, ¿no? O No. aislándose. Sí, porque es Entonces, incontrolable. es incontrolable. Entonces nosotros, estos proyectos, yo veo, digamos, la arquitectura, estos proyectos de innovación, el diseño, que, que se está desfasando los procesos primero de innovación, los procesos de desarrollo de productos. Ujú. También se está desfasando. Ahorita tú tienes Sí, una gran facilidad para sí, para producir con máquinas que son hasta caseras, que simplemente permiten atomización de los procesos industriales y los sí, puedes atomizar en partecitas, que todas estas partecitas pueden hacer lo que le dé la gana y le da igual, y tú sí. puedes desarrollar productos en fracción de lo que cuesta hacer un desarrollo de productos o una maquinaria industrial tradicional. Entonces, todo esto, además con el tema open source, en donde tú vas a internet y ahí está Toda la desde información. catálogos, máscaras para imprimir, cualquier persona que Plano, quiera hacer una sí. Ujú, plano, lo que sea, hasta las propias maneras de generar tus propias herramientas con código, ujú. con nuevos programas para programar, nuevos scripting languages, o sea, todo esto, hasta puedes aprender lo que quieras por YouTube. Es decir, todo esto lleva indudablemente a la transformación de cómo entendemos el diseño, cómo se desarrollan y cómo se innovan los productos. Es correcto. Y obviamente nosotros venimos de un sitio en donde en Latinoamérica, nosotros estamos constantemente, digamos, innovando. Pudiéramos decir que adaptándonos, ¿no? Porque Adaptándonos, sí. ahí hay como una suerte de espada de Damocles, una espada de dos cuchillas,
porque si bien nosotros innovamos, adaptamos, también Encontramos nuevas improvisamos. formas, sí, obvio, Pero obvio. entonces la improvisación, cuando no es, digamos, implementada estructuradamente, va con un soporte industrial o como con los mecanismos que pueden entonces flexibilizar esto y llevarlo a su último desarrollo, termina muriendo, ¿no? Y extinguiéndose muy rápidamente. No solo Y es lo que pasa. y no solo extinguiéndose, Tomás, es que nuestro sistema no está capacitado ni siquiera para darle un control, ¿sabes? O sea, porque justamente cuando aparece esta capacidad a nivel de información, entonces la gente hace lo que se le viene en gana, produce, es una locura, uno lo concientiza desde el punto de vista, en serio, suena un poco hippie, de hecho, muy hippie para mi gusto, pero es la verdad, se empieza a producir de una manera irresponsable porque no hay los mecanismos de control. Y la otra cosa que me parece mucho más, nosotros como sociedad, sobre todo en Latinoamérica, somos buenos, vamos, consumidores, pero no somos buenos productores, porque no entendemos cómo es la cadena de una manera sostenible, ¿me entiendes? Y la otra cosa es que también dependemos la forma como tomamos nuestras decisiones siempre es dependiendo de un gobierno que al final el gobierno tiene unos sistemas que ya nos comprueban que están obsoletos por completo y entonces Sí, ellos claro. no tienen la capacidad o no tienen para innovar. Entonces estamos dependiendo de que la innovación venga de ellos cuando ni siquiera ellos tienen la estructura desde el punto de vista legal, financiero, nada para abrir esos campos de innovación. Bueno, creo que ya estamos a punto, ya en el límite del tiempo, ¿no? No, estamos, Pero como para... faltan 20 minutos. Estamos Ah, bien, no, vale, estamos bien, entonces estamos aquí bien, sí, estamos bien, yo te aquí aviso. te puedo echar un set aquí, una canción y todo. Pero lo que yo creo que sí, en Latinoamérica tenemos esta cosa de que por nuestros recursos, por digamos, cómo se planteó la economía y de qué vivimos también, Ujú. hay como poco interés y también es como el contrato social está diseñado de tal manera que nosotros tenemos unas maneras muy extrañas de vincularnos con el hecho productivo. Absolutamente. Y lo que significa la prosperidad, lo que significa, bueno, entre otras cosas, ¿no? No quiero entrar aquí en discusiones polémicas, Sí, 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 sí. pero sí hay algo que yo en este proceso migratorio que hemos hecho, es que al enfrentarme a esta sociedad que no voy a decir que es diametralmente opuesta, pero sí es muy, muy, muy diferente en Obvio. Alemania, en donde en Alemania las personas están educadas para hacer sus propias cosas con sus propias manos desde que son niños. Ujú, ujú. Y aquí cualquier persona, antes de estudiar cualquier carrera, es o albañil, o es herrero, Carpintero, ajá, o es carpintero. ujú. Y todas las personas con que yo trabajo, que son ingenieros, arquitectos, que son lo que sea, Sí. antes de ser arquitectos, ya habían estudiado algo de eso, o trabajado, o ya tenían experiencia haciendo eso, se habían ganado la vida haciendo eso. Ujú. Entonces, esa perspectiva de cómo se producen las cosas es como un entendimiento, da como un entendimiento global a nivel del sistema en donde se vive, en donde las personas entienden que su parte en el sistema es, Sí, digamos, sí, es correcto. representa algo para cómo funciona ese sistema. Obviamente, ningún sistema es perfecto, todos tienen sus defectos, pero nosotros venimos de una realidad completamente distinta, en Mm. donde digamos, nuestra espontaneidad, digamos, como esta falta de organización, la falta de conexión de cualquier proceso productivo en No, y Venezuela, de hacerse o son muy responsable. precarias. Ujú. Bueno, sí, está como el tema idiosincrático, que por eso ahí yo no quiero meterme, Sí, 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 sí. pero sí como viendo la estructura, algo que sea como una realidad objetiva, que medible, que es la estructura industrial en nuestro país, por ejemplo, que es un Sí. país además
digamos, con una malformación económica Ujú. a raíz del petróleo, ¿no? Y no, el petróleo no es la culpa no es el petróleo, la culpa es de cómo se diseña el Estado en función a eso Sí. y la sociedad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo pude darme cuenta viniendo de este sitio? Es que la mano de obra, la labor es tan despreciada, vale tan poco Ujú, en Latinoamérica, es es como vivimos en sociedades esclavistas, ujú. porque cuesta más barato montar a 7 tipos en una pick-up y ponerlos a hacer hueco, y aquí en Alemania montar un tipo con una pala te cuesta más caro que todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cualquier persona sabe lo que cuesta agarrar una pala y ser un constructor, además que tienen que tener una formación. Ujú. Entonces ahí, digamos, en esa desvinculación de los dos modelos, es donde yo creo que vale la pena, entonces, entender dónde se puede actuar. Okay. Y más en estos momentos en donde tienes un flujo de información constante, en donde las herramientas están públicas, en gratis, cualquier persona puede aprenderla en cualquier idioma. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a jugar en este terreno baldío de esta desconexión de los dos modelos? Y ahí vale la pena entonces tender puentes, vale la pena de personas que nosotros, las personas que salimos de Venezuela, y las personas que estamos haciendo algo distinto en otras partes del mundo, es como nosotros vamos a tender los puentes después que se solucione cualquier solución, o se vayan haciendo las cosas de una manera, se vayan tendiendo puentes ahorita, o cuando sea, para generar nuevas soluciones a estos problemas. Sí, es que de hecho Y, yo tuve una conversación, disculpa que te interrumpa, tuve una conversación hace como una semana porque yo discutía con una persona. Yo decía, mira, yo no sé si esta misma información pueda permear a todo el mundo, ¿no? Pero si yo me hago la loca teniendo la información, soy demasiado irresponsable. Una cosa es que, digamos, en efecto, no todo digamos, toda la población, a pesar de que estamos completamente conectados, tenga acceso o surjan ciertas inquietudes. Por ejemplo, el tema de innovación, si tú vas a una escuela pública en un sector rural, esa no es una prioridad a nivel educativo, por el mismo sistema. Entonces, yo le dije, es cierto, es injusto, pero es peor que nosotros nos hagamos los locos porque no podemos cambiar una realidad. No sé si me explico, teniendo nosotros acceso a la información. Y ahí fue donde me surgió otra pregunta, porque y estaba analizando la innovación se pudiese dar en entornos quizás no propicios para ello, guardando la distancia, porque en efecto, por ejemplo, ahorita no sería un momento propicio de manera superficial, pero sí hace que te empieces a cuestionar lo que hace el terreno bastante fértil para crear o para pensar en innovación. Pero, por ejemplo, cuando hay un límite de networking, y lo anoté y todo, cuando hay un límite de exposición, cuando no se tiene capital, nosotros podemos pensar en innovación. O sea, Yo, yo creo que, ok, una idea innovadora puede venir donde sea. ok, Y yo creo que mientras más restricciones, más capacidad de innovación. ok, No voy a decir capacidad, pero es probable que una idea más depurada, como más sencilla, más sintetizada, mm, surja. sí, En términos de idea, ¿no? Por el término, porque mientras más limitante, tenga, más sí, innovación. sí, Ahora, entender la innovación como un proceso disruptivo a veces no es fácil, porque no todas las innovaciones son disruptivas. Hay innovaciones que son incrementos. ujú, Entonces, para que yo creo, es como una dieta, ¿no? Una sí, dieta sí, balanceada, ¿no? Para que haya una dieta balanceada de innovación, deberían haber, o debería propiciarse, o un entorno favorable a las dos. Entonces, ¿qué puede ser una idea disruptiva? Bueno, una idea disruptiva sí puede venir de un sitio completamente inimaginado ujú, o improbable. Pero ujú, bueno, puede disruptir el mercado
y puedes irrumpir cualquier otra cosa porque es algo que nadie se pensó que venía de ahí o que iba a cambiar cosas de cierta manera. Pero una innovación que vaya siendo gradual necesita una suerte de estructura, una suerte de estructura en donde se vayan haciendo iteraciones, 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 para después entonces innovar. O, digamos, resolver el problema que el antiguo producto no resolvió de una manera, entonces se está innovando de esa manera gradual. Claro, en realidad están depauperizadas como las nuestras, es muy difícil que surja, o sea, el esfuerzo es tan titánico, es como un gran ejemplo es el sistema de orquestas, por ejemplo. Sí, 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 sí. O sea, todos conocemos la calidad y el impacto social que talento. tiene. Sí, pero lo que ha salido de ahí es algo que es como increíble. Es algo cuesta imaginarse que en Venezuela haya tantos músicos tan buenos, ¿no? Pero eso no surgió porque eso no surgió de la nada. ¿Me explico? No es que vino un chamo, metió en un barrio y le dieron un cuadro y de repente que el tipo salió Jorge Glenn por ahí. Sí. No, hubo digamos, que empezar a nutrir esto. Y obviamente, una vez que tú nutres eso, empiezan a surgir cosas disruptivas de cualquier lado inesperado. Entonces, ahí es donde la innovación sí puede venir de sitios cualquier lugar, completamente depauperizados, pero tiene que haber una condición, tiene que estar para las que condiciones, prospere. tiene que nutrirse eso. Y bueno, yo sí creo que las herramientas, hoy más que nunca, nutrir eso no debería ser tan difícil, porque la información está ahí. ¿Sabes? Información, una laptop puede ser las laptops más pequeñas, hay cualquier cantidad de formas de nutrir esas redes de una manera muy económica, muy efectiva, sin que tenga que venir un gran armatoste de Estado a decir, bueno, vamos a hacer, ¿sabes? ¿No? Sí, Yo sí. creo que ahí es donde ese terreno es nuestro terreno fértil para empezar a trabajar en nuestras realidades y traer y tender esos puentes de personas como tú, como yo, como millones de personas que salieron de Venezuela y que se encontraron en otros países, digamos, ejerciendo funciones para economías de otros países, para mercados de otros países. Y bueno, y seguro hay millones de personas planteándose la pregunta como tú y como yo, ¿cómo es que vamos a tender el puente entonces para conectar Y cambiar las cosas un toda poco. esta red? Sí, y nutrir esas redes, y nutrir estas realidades para que se generen prosperidad, ¿no? Y eso es lo que todos queremos. Yo no creo que no haya persona, salvo el innombrable, que esté pensando en que no, esto hay que pauperizarlo, ¿sabes? No, yo creo que esa es la idea. Y bueno, vale la pena ahorita, en este momento tan dramático que estamos viviendo todo el mundo, inesperado, algo que es una situación inusitada. Nadie pensaba que esto pudiera llegar a pasar. En plantearse esto y bueno, utilizando estas herramientas que son muy efectivas y de muy bajo costo, ¿no? También Absolutamente. está este tema del cero marginal cost, que, bueno, nosotros habíamos hablado un poco de esto, pero bueno, lo que representa toda esta herramienta es de una capacidad tan potente de transformar las realidades que es muy difícil contenerlas. Y bueno, las personas que empiezan a contenerlas, como que su entorno empieza a secarse, ¿no? Sí, Y sí. eso lo vemos, ¿no? Eso lo vemos como, bueno, en nuestro país, en Venezuela, mientras más se cierra el país, más se seca. Es Más, cierto. más desnutrido está todo, ¿no? Yo que hace poco estuve por allá. Sí. Entonces, Tengo una yo sí pregunta, creo Tomás. que, ajá, Dentro de este mismo
porque sigo insistiendo, es un conversatorio, ninguna de las cosas que digamos es porque es un concepto absoluto, depende de la No, no, yo perspectiva y sí la creo experiencia. que... Pero una cosa que me surgió en la cabeza, para que tú puedas considerar una idea en términos de innovación, está enlazado a un entorno global o se puede pensar, o sea, a un beneficio global necesariamente para que pueda ser innovadora o pueda concebirse la idea como innovación. Tiene que ser necesariamente en beneficio global. Yo creo que no, yo sí creo que, no, yo creo que no, ¿no? Yo creo que cada localidad tiene Sus digamos, necesidades pro- y sí. sus necesidades y sus problemas a resolver, pero sí puede, cuando es Tener un algo impacto positivo. que Sí. trasciende el impacto local, es cuando cuando los valores o como sí, los atributos de esto, que está Ujú, solucionando este problema local, ujú. termina trascendiendo a nivel global porque es universal. Sí. Y, y cualquier problema que sea local puede entenderse como universal en Ujú. términos de diseño. Sí. De hecho, Entonces, ahí es donde, siempre he pensado, de verdad, los japoneses la tienen demasiado clara en la vida, en bueno, el concepto sí, sí. individual, ¿no? Y de mi vecino, ¿sabes? ¿Sabes? La relación tan importante que hay entre las decisiones que yo tomo como individuo, cómo repercuten alrededor. En ese sentido, pues tendría mucho sentido lo que estamos hablando. Bueno, de hecho, muchos de los referentes que trae este computational design y todo Ajá. esto, que mucho de los referentes en arquitectura y en Sí, diseño, ¿no? sí. Porque hay otro campo que es el tema computacional, el tema del IT y todo eso, que es Ujú. de la información. Pero en términos de diseño, hay muchas referencias en torno o sea, las referencias que más se ven, en donde todas estas ideas empiezan a permear en la herramienta, son que sí, Archigram, que si los metabolistas japoneses Mm, en los 70 60, o sea, esa parte que si Christopher Alexander, todo este tema de los patrones, o sea, hay como, es un momento en donde también digamos que se llegó a replantearse todo un momento histórico en donde se replanteó, se destruyeron muchos mitos, se desmontaron muchos modelos, y ujú. entonces, bueno, surgieron todas estas alucinaciones o estas imágenes de unos mundos completamente fantásticos que, bueno, en algunos casos, si Kenzo Tange hizo unos proyectos, ahí estos tipos que hicieron las cápsulas en Japón. Claro, todo esto en ese momento no contaba con la capacidad de la información, del flujo de información. Entonces, digamos, la fosilización de estas ideas tomaba mucho más tiempo. Ahorita, todo es tan dinámico, todo es tan rápido, Sí, todo funciona tan rápido que, ajá, entonces empiezas a ver cómo estas ideas que surgieron en Japón se conectan con esta otra idea que estaba en Archigram, pero resulta que se van conectando con este tiempo, a nuestro tiempo, y se van conectando con otros temas locales. Es decir, que ya como que trasciende el tiempo, ¿sabes? Y lo que mm, trasciende es la información, lo que trasciende es es cierto. la cuestión y la capacidad de solidificarla en algo. Y mientras más universal sea el approach o como te aproximes a ese problema de manera más universal, aunque sea un problema muy local, va a Ujú. terminar impactando De manera no solo en global. el tiempo, Mm. sino como que a lo largo va a perpetuarse como esa idea. Entonces, yo sí creo que si bien los problemas pueden ser locales, es como diseñadores, como arquitectos, como personas que se plantean resolver un problema, ajá, como universalmente cómo se podría resolver esto. Mm. Y eso, bueno, eso se logra, bueno, técnicas de abstracción, hay muchas maneras de hacerlo, pero sí hay que como que sentarse a abstraerse y empezar a conectarse con este universo más global en donde vivimos, ¿no? Para poder conectar y hacer que esas ideas, además, una vez
que se solucionan de manera tan global terminan perdurando. En el Porque tiempo, bueno, sí. porque se van alimentando, ¿no? De todo el contexto global, yo creo. Bueno, Yo, eso es lo que yo pienso, ¿no? yo ahora, más que nunca, he estado como internalizando mucho la relación del diseño con el tema del conocimiento, ¿sabes? O sea, he tenido Ujú. muchos conflictos internos porque yo decía, es que la pieza de diseño no puede ser el objeto. No puede, o sea, me niego a pensar que es el objeto en sí, o sea, entonces ya con este tema, que además tú me abriste la cabeza, en términos de lo conectados que tenemos a nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, siento que más todavía que el diseño es más bien el proceso, el conocimiento que se genera a partir del proceso de búsqueda, ¿sabes? Como de esa búsqueda de respuestas, de inquietudes por la misma inconformidad. Yo a veces hasta me preocupo de esta mentalidad feliz que ahora tenemos en este año, en el 2020, bueno, no sé si este 2020 va a ser así realmente, pero de imponerte el tema de quiero ser feliz, no sé qué, con esa mentalidad porque nos volvemos seres conformistas y automáticamente no estamos buscando respuestas, sino que estamos ahí como adormecidos. Entonces yo ahorita estoy apostando un poco a esa misma inquietud que podemos tener y un poco a esa rebeldía de encontrar respuestas y a ese proceso y al conocimiento que se pueda generar a partir de ese encontrar respuestas a nivel, o sea, el diseño creo que es más eso, más ese proceso de conocimiento, diría yo, que se Pero genera. yo creo que es un sistema, es como, yo creo que es un proceso simbiótico. Es algo que se alimenta una cosa de la otra, ¿no? Tú tienes Okay. o sea, tú cuando, yo creo, ¿no? Sobre Ujú. todo en arquitectura, la arquitectura es un proceso tan lento cuando uno construye, no Sí, es igual que otras disciplinas, sí, y además involucra muchísimas otras cosas, es muy complejo. sí. Eh, pero yo sí creo que es algo se va alimentando de lo que se genera y de la reflexión que eso genera también. Mm, Entonces, eso es necesario como retroalimentarlo mm, para poder evolucionar. Eh, claro, obviamente, nosotros vivimos yo pienso que las cosas que se viven ahora, este bombardeo de imágenes, el significado que significa vaciar de contenido las imágenes que estamos viendo constantemente, on demand, además, ¿no? Que ujú. nosotros ahorita, no era como cuando éramos pequeños, que ansiábamos encontrar algo, entonces se genera toda una expectativa. Ahorita cualquier persona quiere lo que Tiene. quiere Ujú. en términos de imágenes, de narrativa, en términos de lo que entretenimiento, ya, ahorita. Y entonces, obviamente, eso dentro de nuestra psicología, yo creo, o en mi psicología, genera como una especie de insatisfacción constante que yo no la entiendo como saludable tampoco, ¿no? Porque es como una especie de avaricia, ¿no? De coño, ¿dónde hay más, ¿no? Yo quiero más. Yo, Y yo soy entonces, así. ajá, ¿por qué yo no quiero más rápido? ¿Y por qué no más rápido, sino yo lo quiero ya y antes de que me llegue? Entonces, es muy difícil cuando en arquitectura, por ejemplo, se Ay, viven sí. en esas aspiraciones, pero en un campo tan lento como en la arquitectura, No, sí. un campo que toma tanto tiempo como resolverlo, Ujú. entenderlo. Una vez que entiendes el problema, ya estás como tarde, ya es como que se Sí. está, Sí, porque además cuando coño. lo resuelves te cuestionas otras cosas, o sea, como que es el inicio de otras Sí, cosas. exacto. Por eso, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de este campo, el Computational Design, Ujú. que eso como que se da un poco la vuelta, ¿no? Eso un poco se invierte. Y entonces toda esa reflexión en la búsqueda de una solución empieza antes. Empieza antes. Se trata de abstraer el problema, se busca un poco de generar una solución no a través de decisiones arbitrarias, sino de una Conciliación puede ser. suerte, de una conciliación de cosas
que tú necesitas conectar entre ellas para generar un objeto o algo, una solución que tú no te imaginas, ni siquiera la tienes en mente. Ujú. Y eso es una forma de entender el diseño que es completamente distinto a como nosotros lo entendimos en, por ejemplo, en la Facultad de Sí, Arquitectura o cualquier otra facultad en donde era como, bueno, sí, he hecho unas rayas a ver qué mira, tienes aquí un edificio ya. Claro, en términos de arquitectura nosotros lo podemos entender y es como muy particular imaginarlos en esta situación, pero al final yo creo que el ejercicio de, no, no, ya va, están todas estas cosas que están desvinculadas y yo quiero generar mi pregunta para esta solución o mi intención para solucionar este problema local es conectar todas estas cosas globales ujú, y entonces y generar una solución que yo no sé cómo lo uso porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Lo interesante de nuestras herramientas actuales es que estas herramientas permiten vincular estos campos que parecían desconectados y sí, entonces empiezan entonces a surgir soluciones imprevistas, totalmente impensables, en el mejor sentido, en el mejor sentido de la palabra o de la idea. sí, Y, y eso yo creo que es importante, que las herramientas que estamos usando ahora son tan importantes como casi como la solución. Básicamente, casi que el diseño de la herramienta sin llevarlo al extremo, puede generar entonces debería en mi visión. Es que como tú diseñas la herramienta para hacer el diseño, el diseño debería hablar de la herramienta con la que fue generado. Y sí, eso necesita un lenguaje, sí, eso sí, sí, necesita conectarse. Eso no sí, puede ser que tú, no es que no pueda ser, pero tienes la ventaja de que tienes la capacidad de hacer cualquier herramienta muy potente y entonces el lenguaje debería beneficiarse y tener una especie de traducción y que se entienda de dónde viene. Es difícil entenderlo en estos momentos en donde estamos bombardeados de imágenes, en donde, sí y bueno, no, la y sí y satisfacción no, porque instantánea es muy fácil, pues, ¿no? o sea, sí, no, porque fíjate que la semana pasada, cuando estuvimos en el conversatorio con Cristóbal, hablando de la creatividad justamente, decíamos, no hay excusa para no poder sentarse en una mesa y a pensar las cosas de manera diferente, a buscar respuestas, ¿no? Y entonces hablábamos y conversábamos, bueno, si no tienes el lápiz, entonces invéntate una manera de no usar el lápiz o invéntate con el papel. Entonces buscar más allá de lo, sí, de lo evidente en términos de herramientas y entonces termina siendo en efecto la herramienta una solución a no solamente a ejecutar el objeto, la pieza, el dibujo, la idea, sino también a planteamientos de una realidad, es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de tener acceso a una computadora. ¿De qué manera, por decir, podemos hacer que realmente el conocimiento sea más social o que sí en efecto tenga un impacto que penetre cualquier nivel social sin necesidad del tema Internet, por ejemplo? Entonces, al crear herramientas que ayuden a hacer que esa permeabilidad se dé, entonces, o sea, sabes, como que te encuentras con otros retos. Nosotros sí creemos, bueno, por lo que conversamos, creemos que la herramienta tiene que estar como ahí conectada con el tema de la idea. O sea, Yo creo que, definitivamente. yo creo que en el punto del conocimiento estamos viviendo un momento tan particular actualmente, o sea, en este instante con el coronavirus y todo, Ujú. que toda esta lucha de modelos, no, que si yo creo que no, que los socialistas, que los capitalistas, que el libre, el mercado, al final se está poniendo a prueba todas estas ideas, ¿no? Mm. Como el tema binario, ¿no? No, es que si Sí, 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 yo, sí. si yo creo en una cosa, no puedo creer en la otra Sí, sí, porque, sí. porque no, porque entonces va a venir, es como una suerte de pelea religiosa, ¿no? Es como una especie Sí, 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 sí. A de mí este una vez, fanatismo religioso. no, a mí una vez un cliente llegó y me dijo, pero es que no, no.
o sea, no está asumiendo una postura radical, arquitecta. Yo necesito que usted me diga exactamente, o sea, con una respuesta de sí o no. Yo le digo, pero es que depende, o sea, depende de la perspectiva, contexto, o sea, no puedo, y es lo que está pasando Pero un poco ahora. ahí yo sí creo que, o sea, yo sí creo que en términos de cuando uno diseña, uno Sí, sí debería buscar como en términos de la idea, ¿no? sí, Cuando uno se está planteando el problema y abstraerlo, uno debería probar la broma más radical o la idea, el approach más radical y después entonces contrastarlo con la otra orilla. ujú, Pero en términos de lo que significa el conocimiento ujú, y ya como lo que generan todas estas cosas, como el resultado no solo físico, sino de reflexión de todo lo que hacemos ujú. a todo nivel, debería, y yo sí creo que es necesario que el conocimiento sea abierto. Sí. Y yo sí creo en eso. Yo soy como una especie de abogado o yo no soy político, pero yo sí creo que el conocimiento debería ser abierto. Y el conocimiento abierto genera, o sea, es muy difícil que una sociedad se vaya a desarrollar con pequeñas píldoras que el sistema quiera darle no, debe haber un sistema Aparte que es de, desgastante, desgastante. O sea, te lo digo, Tomás, porque yo tuve un cargo público. Y el hecho sí, bueno, de que ningún, o sea, era como que la memoria histórica de los proyectos que se desarrollaban, como con anterioridad, eso en Colombia, por si acaso, y que la gente empieza que trabajo para el gobierno. En y, Colombia, cuando trabajé para el gobierno, era un tema de desconexión, desconexión absoluta del tema conocimiento, ¿sabes? Como que nunca se sabía y era reiniciar y comenzar un proyecto desde cero una y otra vez, que desde el punto de vista financiero es una locura y al mismo sí, tiempo, bueno, o sea, es insostenible, eh, esa falta de continuidad, de eso es nuestro retrabajo, drama. ajá, Eso es lo que, ese es el terreno que es poco propicio para innovar gradualmente, sí. para hacer una industria innovadora que pueda entonces alimentarse de una continuidad de proceso. Ujú, Y yo estando en Alemania, ujú. que es como Diferente. completamente al revés, en donde aquí hay empresas que tienen 200 años y siguen haciendo lo mismo, Mm, pero entonces desarrollan un pequeño producto que entonces, ajá, entonces los incrementos son muy lentos, muy pequeños, sí. pero llevan siglos. En la propia empresa donde yo trabajo, que esa es una empresa que nació en los 60, Ujú. y yo trabajo en esta empresa de fachadas que se llama Shuko. Sí, Y entonces es la empresa de fachadas que es como los BMW de la fachada. sí, sí. Nadie, yo no sé quién se imagina que hay un BMW de la fachada. Sí, no, Bueno, sí, pero sí, 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 lo sí. hacen aquí en Alemania. Sí. Entonces los tipos, la idea de la innovación es esta cosa gradual en donde las modificaciones se dan en unos niveles de resolución tan pequeños, Mm, pero eso es innovación. mm. Y sin esa falta de continuidad, es muy difícil que se genere Un algo impacto, que claro, perdure, obvio. que haga un impacto. Es muy difícil que nosotros tengamos que empezar a hacer el mundo cada 5 años. Bueno, ahorita cada no sé cuánto en Latinoamérica, pero Es total, cada vez total. que un tipo no, que bueno, viene este se puso la camisa naranja y el otro se puso la camisa morada, y entonces no, cambió, estamos en otro mundo. Entonces, mire, y eso lo hemos visto nosotros a través de nuestros padres, los papás de nuestros padres, los Mm. profesores, nuestros amigos, toda la vida. ¿Sabes? Cuántas personas allá tenían una oficina y de un día para otro ya no tenían la oficina y de otro día para otro les salió un proyecto, entonces ahorita sí tengo. Eso es muy inestable. Obviamente, Sí. eso te da una capacidad de De adaptación adaptación, que, sí. ojo, Que no a está mí me ha mal. servido muchísimo. No, A mí aquí obvio, me ha servido muchísimo, obvio, pero pero la falta igual, de... Ajá, ay, Dios mío, nos desconectamos.
Vamos a ver. ¿Y qué? Vamos a ver, vamos a ver. Hola, Pedro. Pedrusco. Vamos a conectarnos nuevamente. Y que siempre pasa, a ver, que cuando está mejor la conversación se cae. No puede ser. Ajá. Bueno, está demasiado buena esta conversación, pero ya el mismo sistema nos dijo basta. Tengo una última pregunta que surge a partir de lo que Ujú. estábamos conversando anteriormente. Un tema de, es súper necesario para que se dé la innovación, que se trabaje de manera interdisciplinaria. Una persona como un ente individual no, digamos, no puede haber innovación relacionado como con esa persona o es indiferente, Sí. sea Yo creo interdisciplinario. que, yo creo en donde estamos viviendo ahorita, ya los Da Vinci son cosas, son como, ya no Obsoletos. existen. Igual, Sí. igualito Da Vinci era un sistema interdisciplinario el mismo, Claro. pero, pero sí, no, definitivamente no se me olvida. Interdisciplinario es fundamental para poder entonces Crear, sí, sí, propiciar innovación. incrementar, ajá, tener el terreno fértil para la innovación y sobre todo más ahora que podemos entonces vincular todos estos campos con Ujú, estas herramientas digitales que están ahí a ujú, nuestro alcance y nos permiten hacer cosas increíbles, ¿sabes? ujú, ujú, Y además que adaptarnos de manera tan rápida. Ahorita, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, Melicia ella está terminando su máster, pero también está, ¿cómo se llama? Managing, ¿no? Está ujú. como organizando la maestría, trabaja en Sí, eso. Y en la organización, entonces ahorita con esta crisis pudieron seguir dando clases a través internet. de internet y entonces buscaron una plataforma online. Esto fue en 2, 3, 4 días que pudieron montar su plataforma. Y bueno, ahí están aprendiendo en el proceso, pero Ujú, no se paró. sí, Es decir, sigue. O sea, no se para el proceso de transferencia de conocimiento. Por más que nos paremos o por más que no estemos permitidos de estar en el mismo sitio. Entonces, mm, esas herramientas ahorita permiten estos procesos interdisciplinarios que sean muchísimo más eficaces, que sean mucho más como fluidos, ¿no? mm. Y yo creo que no hay mejor, para mí, yo me siento como, hay muchas personas, hay uno encuentra muchísima nostalgia, Mm. ¿no? Ah, tal día. Pero yo creo que vivir en este momento es como, es un privilegio, es un gran Absolutamente. privilegio, Sí. es un gran privilegio y obviamente lo que da más privilegio es que tú además tienes el conocimiento de antes, tienes todas estas herramientas y puedes decir, bueno, había personas tratando de vincular estas cosas que no podían antes, pero ahorita tenemos las herramientas y podemos hacerlo. Sí. Entonces, yo creo que en una nota optimista, no sé si, si te gusta, pero aunque muchas personas que me conozcan no crean, yo soy un gran optimista. Tal Yo soy cual. un gran optimista porque yo creo que, bueno, en el peor de los momentos es cuando salen las mejores cosas. Yo también creo Y, eso. Acosta Pablo te manda saludos. imagínate, Está conectado imagínate. Cristian Ceballos, Rolando Carmona, hay No, bastante una persona ahí. Pero tenemos ahí sí, un pero catálogo de... sí, 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 sí tiene sentido. Por lo menos para mí fue un proceso bastante extraño porque empecé con un momento de eh, como que ignoro lo que está pasando,
luego un proceso de aceptación y como, ok, lo que se viene, y como parálisis total, y después dije, no, o sea, no puede ser, esto tiene que desembocar en otra cosa, no podemos seguir en el punto en que estamos, que ahí fue donde me empecé a conectar como con cada uno de ustedes. Yo sí creo, en efecto, de hecho me pasó algo bien particular porque hasta que yo llegué a Colombia, entendí el poder de justamente del trabajo interdisciplinario, o sea, de verdad, o sea, hasta que yo estuve en Colombia fue que sí, lo abracé y lo entendí. Y ahora lo vuelvo a retomar en este proceso porque las ideas no se, o sea, siento que este es un momento súper propicio para hacer ideas productivas, que no se queden solo en ideas. Y yo creo que la mayor manera, por eso fue la idea de hacer estos conversatorios, de compartir básicamente una inquietud que yo tenía y por la cual estoy poniéndome en contacto con todos ustedes y compartirla, porque de eso se trata. Si estamos hablando, pues, del open source y todo este tema, ¿sabes? Claro. Ahora bien, ¿qué nos recomiendas, Tomás, para revisar? O sea, bibliografía, algunas páginas de trabajos de quienes como para poder empezar a pensar de manera diferente o propiciar Bueno, este tema de conocimiento. yo dentro de, a mí me encanta documentales, Ajá. películas. Dentro del tema académico a veces es como muy seco, ¿no? Ujú, ujú, Áspero a veces en las cosas. Pero bueno, en arquitectura, revisar todos estos, los metabolistas japoneses, que sí, ujú, Archigram, Peter Cook, ujú, Christopher Alexander, esos ujú. son temas que nosotros nunca se nos mencionaron en nuestros estudios, ¿no? Sí, total. Y son como son como los fundadores de esta nueva forma de entender el diseño. Ujú, Eh, también, bueno, ya como más específico en tema computacional y tal, ujú, todo el tema hay un instituto de investigación en Suiza en donde trabajaba Tomás Méndez. ajá. Tomás Méndez, Y bueno, que sí, y que eh, él no se conecta en estas vainas, sí, sí, pero sí. Bueno, él está él por encima fue, del bien y el mal. sí, bueno, no joda. Pero él es como un monje, ¿no? Él Ajá, debe ajá. estar, él es como el péndulo de Foucault, él está Sí, yo ahí. me acuerdo. O sea, él Entonces, abría en la oficina, cuando decía, abría, lo escuchaba, era porque iba a decir algo y ya. Como que si no lo sí. escuchaste, como que bueno, ya te lo perdiste. Ya. Bueno, entonces obviamente, él hizo su PhD en esta vaina y tal, y Ujú, él trabajó en este instituto que se llama el Block Research Institute. ujú, Y bueno, si pueden revisarlo, ese es el ETH en Suiza, ujú, revisen la propuesta y lo que ellos están proponiendo en términos computacionales y ujú. cómo evoluciona la construcción y la estructura, que es algo alucinante y es como increíble, ¿no? Y Qué ahí bien. es donde va un poco la idea de, de cómo agarrar una solución que es local, de que pertenece a un tiempo muy específico y vincularla con estas herramientas al tiempo actual. Que me parece súper importante. Yo no sé si es que yo tengo la mentalidad muy reducida o qué sé yo, pero me costaba cachar el enlace entre este proceso de regionalización o que va hacia el interior, que nos lleva al hogar, que nos llega, ¿sabes?, a una forma como un poco más, sí, como más interna y al mismo tiempo con este tema globalizado. O sea, me costaba mucho, en serio, porque además uno automáticamente siente que la globalización o el capitalismo al final, ahorita, como, tal cual como está, es lo que nos llevó a este desastre. O sea, ¿sabes? Bueno, sí, obviamente estamos en este momento en crisis, pues. O sea, Ujú, ujú. no es que, no, estamos en el mejor momento. No, estamos en crisis. O sea, Sí, es total. ineludible, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, en función a la crisis, o hablando de crisis, me gustan mucho los documentales de Adam Curtis, Ok, que es este ok. tipo, que es un documentalista
inglés de la BBC, y él tiene un blog ahí en la BBC, y los documentales del tipo son una locura. Son de varias partes. Mi favorito es el de All Watch Over by Beautiful Machines of Loving Grace. Y tiene 4 partes. Y ese es un documental excelente del tema de cómo las computadoras iban a moldear nuestro futuro y qué fue lo que pasó. Entonces involucra a los sistemas económicos. Vean ese documental, eso fue hace como unos 8 años, un poco más. Okay, Y okay. es demasiado, es increíble ese Qué documental. bien. A mí me dio un palazo por la cabeza y me dejó viendo estrellitas por años, ¿no? No, porque a mí me interesa este tema computacional, las computadoras, el tema, como una suerte de cosa nerd ahí de que me gustan. Nunca he sido un nerd completo, pero sí me gusta la cosa de la computadora y por eso estudié esto. Y cuando te presentan este argumento Mm, de cómo vivimos un mundo a través de esas herramientas y por esto, entonces te pone a cuestionar también, ¿no? Entonces ujú. está muy bueno eso. Ok, tú Este, me mandaste a mí, recuerdo un video que hablaba este, de la tercera revolución revolución industrial. industrial, ajá, exacto. Sí, Que es un este, economista, ¿no? Como, sí. ¿Cómo se llama él? Phil Ruskin, algo así. no sé. Bueno, eso lo pueden buscar de la manera más pop que pueden conseguirlo. Es Ujú, por YouTube, ponen ajá, Industrial Revolution y hay un ajá, video de Vice en donde él ajá. está dando una conferencia a unos hipsters ahí. Sí, porque bueno, tanto y que bueno, somos demasiado hipster y estamos escuchando a este tipo. Hay un Ah, viejo ahí que es demasiado cool, pero las cosas que él dice, sí. que también están en vinculación o se pueden vincular con Temas de todo este innovación. tema de los Fab Labs, Ujú, de open source. También ujú, está la iniciativa de Fab City, que es un venezolano que Tomás Díez también, ujú, que tiene esta iniciativa que se llama Fab City, que todas las ciudades que están adscritas a esta iniciativa se comprometen a producir lo que ellos consumen en menos de 34 años. Y ellos están comprometidos que en menos de 34 años estas ciudades van a producir lo que consumen de manera local. Eso se llama ajá, Fab City. ok. Y ahí hay ciudades como Berlín, está Barcelona, está Shanghái. O sea, es una iniciativa global Ok. que vincula todo este universo de open source, Fab Labs, computational design, obviamente, porque está como vinculado con todo esto. Pero ¿Crees que eso lo recomiendo. Alemania tendría la misma inquietud en términos de innovación si tuviera otro tipo de gobierno? No tiene nada que ver con la mentalidad o el enfoque que le da. Así que los alemanes son ingenieros como desde que nacen. Ok, ok, Este, ok. sí, porque ellos todos los alemanes son de cierta manera ingenieros. Ok. Entonces, para ellos, eso es lo que yo veo desde el punto de vista de cómo conozco a los alemanes y cómo mis hijos se están criando aquí Ujú, y cómo son educados, ¿no? Y ujú, cómo le presentan el mundo a ellos. Y los alemanes, mire, yo no sé, yo no soy un experto en la historia de Alemania, yo entiendo que el sistema alemán es un sistema muy complejo en términos de burocrático, del sistema, como todo lo alemán, como el idioma, como los carros, como todo. Para ujú, ellos es como un motor sumamente complejo, con ujú. millones de partes, pero es un sistema que es muy sólido, es muy sólido. Y digan lo que digan, bueno, yo no sé, yo no puedo sentarme aquí a hablar de la Obvio, obvio, obvio. política en Alemania, Obvio. pero es un sistema que si bien tiene mucha solidez financiera, económica, social, etcétera, es tan sólido y está tan establecido que es difícil que un startup salga. A nosotros nos pasó, eso es Sí, por experiencia propia. Cuando sí. con el ClipHop nos conectamos con esta red de startups,
Mm, era difícil porque hay aquí monstruos de industrias que llevan 150 años o más. mm, Aquí mm. se creó la puta imprenta, Impren- la imprenta. Ujú. Entonces, imagínate, 1700 y pico, ¿verdad? Todavía Sí, el tipo debe seguir haciendo la misma imprenta. ¿Sabes? Y entonces el gobierno alemán, como por iniciativa y porque se da cuenta, trata de impulsar estas iniciativas de startups. Pero bueno, hay muchas cosas del sistema económico que no lo permiten porque hay muchos impuestos, etcétera. obvio. Y bueno, Ujú, ahí hay una tensión ujú. que se manifiesta y ahorita seguro va a surgir, se van a abrir nuevos canales porque, bueno, porque esta situación lo está Propiciando. forzando. Yo creo que no Aquí hay solamente, gente, yo creo que no solamente en Europa, yo siento que aquí la mentalidad de gobernancia va a cambiar en Latinoamérica, ¿sabes? O sea, porque justamente te das espero que cuenta de pronto, porque sí, una inoperancia latente tan fuerte y la gente, bueno, por lo menos aquí en Ciudad de México hay gente que obviamente tiene sus posturas muy claras con respecto a gobierno, pero igual hay otra gente que se siente súper desamparada desde el punto de vista gubernamental. Entonces yo creo que la forma también de ver o de entender el tema presidente y las jerarquías en términos de políticas públicas va a cambiar sí, muchísimo con todo este tema, la pero verdad. yo abogo muchísimo por la descentralización y eso es Ujú, algo y se cayó ujú. esta otra. Nos despedimos, nos despedimos. Esto se alargó un montón. Este, vamos a ver que Tomás ya se conecte para que sea despedirnos y que no sea tan cortante el final de esta conversación. Cualquier cosa, bueno, a la gente que se conecte luego de algunos temas que les gustaría o que les interesaría tener curiosidad, que se les pueda ayudar en términos, hola Melicia, que se les pueda ayudar en términos de, pues, de, no sé, curiosidad, conversación. Déjame ver, no veo a Tomás para ya despedirnos. Bueno, propongan temas. eh, Vamos a ver, a ver. Aquí está Tomás. Conexión, la última conexión ya para despedirnos y que no sea tan salvaje esta despedida. Y Sí, sí, listo. bueno, vamos. Nada, Mira, antes que todo, quiero agradecerte. Mi primera vez que hago algo un como live. esto, sí, en live, Eres todo un blogger para que te incomodes. soy un blogger, amiga. Eres todo un blogger. Tenía tiempo como pensando que esto me gusta, porque a mí me gusta ramble a veces, Ujú. como hablar, Sí. encadenarme, y esto es una buena forma. Pero bueno, gracias a ti por invitarme, por pensar en mí en este No, gracias a momento. ti por el tiempo, además, porque sé que estás trabajando y bueno, tu familia también, ¿sabes? Sí, sí, bueno, aquí estamos con los niños y la cosa, pero bueno, Ujú. estamos De a la verdad, muchas gracias. orden, quedan cosas abiertas cuando Sí, podemos retomarlas no, y que la y gente, sería chévere. digamos, de mi lado, que te siga, arroba Tomás Mena, digamos, por si tiene preguntas, inquietudes, le genera curiosidad alguna de las cosas que conversamos, sé que la conversación estuvo larga para mucha gente, entonces, pero si no, la misma cosa queda abierta, yo... siempre que termino estas conversaciones hay mucha gente que las ve luego grabadas y entonces me hace preguntas y eso es lo que desencadena nuestra nueva conexión. Con Cristóbal quedó la idea de hacer como un ejercicio ahí. Vamos a ver, quedamos así como en esta comunidad pequeñita, con preguntas, respuestas, pero la intención es juntar, ya, esa es la única intención de esto. Gracias, Tomás. Chévere. Un abrazo Gracias a ti, fuertísimo Bella. para todos y bueno, nada. ¿En Alemania qué hora es? ¿Qué hora es? Bien, sé como las 9 y pico, algo así, no sé. Imagínate. Pero Bueno, bueno, un abrazo saludos ahí a Carlos fuertísimo. Seguro, y los seguro. quiero mucho. Dale, seguro. Un abrazo grandísimo. Chao. Chao.